Hola amigas, seguimos con el resumen del capítulo 1 del libro Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria de Silvia Federici. En este capítulo, Federici vuelve a retomar algo que ya nos había contado en el prefacio y en la introducción, que es que a ella le interesa mucho el tema de las luchas antifeudales. Porque Federici lo que va a hacer acá es desmentir que el capitalismo fue un paso natural o un paso seguido del feudalismo. Sin embargo, la autora nos va a decir que el capitalismo no surge como una transición del feudalismo, sino que surge como una contrarrevolución a estas luchas antifeudales que se estaban dando en la época, que eran muchísimas, y tiene bastante interés porque estas luchas antifeudales estaban principalmente o generalmente comandado por mujeres, o por lo menos habían muchas mujeres comandando esto. No solo fue una contrarrevolución de parte del feudo, sino que también del poder en sí mismo, como ya sea la iglesia, el papado, los mercados patricios, los obispos, etc. También nos recuerda que el capitalismo al final no nos trajo ni nos solucionó ningún problema de crisis económica, ningún problema de hambruna, no vino a traer ningún tipo de desarrollo que nos sirviese a nosotros los humanos y a los trabajadores, sino que todo lo contrario. Sofisticó un sistema de esclavización y degradó cada vez más el cuerpo de las mujeres al punto tal de que ahora lo normalizamos. Pero bueno, siguiendo con esto, ella tiene varios incisos dentro de este capítulo y uno de ellos se llama servidumbre como relación de clase. Acá ella viene a explicar cómo fue el proceso de pasar de ser esclavos a ser siervos, lo cual pareciera que no hay mucha diferencia, pero en la época y para el contexto ya era bastante. En este paso de ser esclavos a siervos también nos comenta cómo eran los esclavos, entonces también da un poco de contexto a cómo pareciera que este es un gran periodo o una gran transición para la clase trabajadora, porque los esclavos que vivían todos juntos, hacinados, con cadenas, con grilletes en los cuellos, siendo marcados con quemaduras de hierro y todo tipo de torturas, bueno, se pasó a una relación de dependencia con el dueño en donde ahora incluso se les estaba dando tierras. Sin embargo, para aquellos campesinos que eran los campesinos libres, estaban pasando por un proceso de privatización de tierras y de cercamiento, ya sea por las invasiones germánicas o por el poder en sí, por lo que muchos de ellos, para refugiarse o buscar un poco de seguridad, tuvieron que dar sus tierras a los señores feudales. A partir de acá es donde un poco empiezan a surgir las leyes, pero todavía son muy locales, entonces se les dice leyes feudales o la ley del feudo. Si bien se podría decir que los esclavos ganaron un poco de autonomía y ahora tendrían capaz hasta capacidad de negociar con sus amos, además dejaron de ser considerados objetos y además el feudo lo que había hecho en ese momento es liberar algunos espacios de tierra, ¿no? Como estas tierras comunes. Obviamente el feudo tenía las mejores tierras, pero todavía había un poco de tierra, digamos, libre, en donde de última uno podía huir del feudo e ir a reconstruirse una vida en el bosque. Es de hecho el llamamiento que muchos herejes hacen, ¿no? Como huyan a los bosques, huyamos a los bosques. Dejemos de depender del señor feudal. Como les intentaba decir, esto parece como un escenario casi que idílico, un poco, quizás se llegue hasta a romantizar este periodo en algunos historiadores, algunos filósofos, pero acá Federici nos recuerda que si bien esto fue así para los hombres, las mujeres estaban pasando por otro proceso. O sea, eso es algo que en la historia se olvida mucho y por eso también este libro nos viene a rescatar esta visión de las mujeres. ¿Por qué? Porque durante este periodo, por ejemplo, las mujeres seguían siendo tratadas como objetos, seguían siendo propiedad del feudo. Y de hecho el feudo o los señores feudales tenían poder sobre las mujeres del tipo decidir con quién casarse, cuándo casarse, si casarse o no. Básicamente violarlas el día de su boda, antes, cuando quisieran. O sea, quitando eso, sí, hay muchas ventajas, desventajas, tal. Para mí es un momento bastante complejo igual que yo no romantizaría, por más de que incluso en este periodo tampoco existía la división sexual del trabajo, al menos no de la forma tan marcada que la tenemos hoy, por ejemplo. Eso es algo que también se rescata y quizás se romantiza de más de este periodo. Tampoco había una diferencia tal entre la reproducción de la fuerza de trabajo y la producción de trabajo. O sea, no había esta diferencia tan marcada. Ni tampoco estaba justificado por la naturaleza o por Dios. Era como realmente las familias ni siquiera eran como del todo familias como las conocemos ahora, sino que estas comunidades convivían todas juntas, tenían otro sistema de organización, todos aportaban a la casa o al sustento familiar o al sustento colectivo. Todos en todo caso contribuían, entonces como no había esta cosa de que la mujer es inferior, el hombre es superior porque alimenta y sustenta a las familias, como todos son iguales, todos aportan y esa es la gracia, ¿no? Como se vive más en comunidad, no tanto en familia. Durante este periodo, un poco entre el siglo V y el siglo VII, vamos a notar
muestra que hay una intensa sociabilidad femenina, pero muy intensa, porque, como les digo, estos roles sociales no estaban tan marcados. Entonces, por ejemplo, actividades como la ganadería, el cultivo, no sé, lavar, etcétera, eran comunitarios, eran cosas que se hacían en grupo, eran cosas que donde las mujeres se juntaban y hacían, no sé, la limpieza o el cuidado del ganado, o digamos, no era algo que hacía la mujer sola, relegada en su hogar. Y quizás esto capaz sí tenga ventajas realmente frente a lo que es la modernidad actual. Pero bueno, yo intento no romantizar, aunque parezca, porque estamos hablando de como que tiene muchas ventajas, pero bueno, no. Al mismo tiempo, como les digo, hay cositas que podemos criticar o podemos decir, bueno, esto me gusta, esto no. Acá rescatamos que, por ejemplo, dentro de todo, en esas comunidades de mujeres y esa intensa sociabilidad, no solo daban como más autonomía a las mujeres, sino que, por ejemplo, ante casos de violencia o violencia doméstica, de última estaban un poco más preparadas para organizarse entre mujeres y planificar hacer algo, ¿no? Como ya sea una conjura, ya sea, no sé, darle fuerzas y ánimos a la amiga que la está pasando mal y necesita una salida. Y quizás en esas comunidades era más fácil construir esa autonomía, esa libertad. Pero bueno, a las mujeres, al ser relegadas y aisladas al hogar, eso ya no lo pudieron hacer. Esto lo digo porque la violencia hacia la mujer de alguna forma en este periodo existía. Ya lo vemos, ¿no? El señor feudal tenía un poder casi que cosificante sobre la mujer. Por ende, también podemos considerar que las mujeres eran golpeadas, abusadas, tratadas como objetos. Obviamente, habían otras herramientas quizás que permitían que ante esas situaciones las mujeres puedan defenderse o construir su propia autonomía y tomarse el palo del lugar donde están. Esto contrasta mucho con el hecho de que en este periodo también está bastante instalada la iglesia. Y la iglesia en este momento ya está predicando cosas como que hay que ser sumisa y hay que doblegarse ante el hombre. Entonces es un momento donde un poco se cruza la religión con otras prácticas y otras formas de vida que no atentan contra eso, no promulgan eso, digamos. Bueno, el siguiente inciso se llama la lucha por lo común. Y esta información viene del siglo XIV. Acá se nos empieza a contar un poco cómo funciona la mente de los campesinos y de los esclavos o los siervos. Y es que el feudo o la época feudal fue un momento de constante lucha, guerra, manifestación y además boicot. Como por ejemplo, se usaba la vagancia, se usaba no trabajar o trabajar mal, dejar podrir las cosechas, no ir a trabajar. Se usaban muchas estrategias para poder así como de alguna forma negociar o atentar contra este poder que se estaba cada vez más expandiendo. Estas pequeñas revueltas que se estaban haciendo con tal de hacer boicot hicieron con que los feudos tengan que implementar cosas como la vigilancia, tanto en los campos de cosecha, en los de ganado, para evitar estos conflictos y para también asegurarse de que estas manifestaciones o boicots, etcétera, no ocurriesen y que en efecto trabajasen. Es decir, acá nace el vigilador. Otro tipo de protesta que no mencioné es ser nómade. Me pareció muy curioso. Si vos estás moviéndote constantemente, digamos, no estarías construyendo ningún tipo de lealtad hacia ningún señor feudal. Entonces, no estás como apegado ni nada, solo abogás por vos mismo y, por ejemplo, ante cosas como la guerra, que es un momento donde había demasiadas y era lo normal que te contraten para ello, va a ser muy común que tomen el dinero y capaz se vayan o tomen el dinero que les van a pagar y no sigan participando en la guerra. O sea, ya las siguientes batallas se fueron, no están más. Porque, como les digo, no existe este sentimiento de arraigarse al lugar, ser leal a un territorio, etc. Entonces, mucho menos a un poder. Entonces, como que había que hacer algo. Por lo menos desde los señores feudales, había que hacer algo. No podía ser el mundo de esta manera. Necesitamos soldados, esclavos, o sea, y la gente se está dispersando, se está yendo a los bosques. Está trabajando mal, nos está boicoteando y hay que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes dirán, ¿por qué si habían pasado de ser esclavos, ahora de repente, si estaban bien, por qué empezaron a manifestarse? ¿Por qué empezaban a boicotear al señor feudal que les había dado tierras? Bueno, habían varias cosas, y es que el señor feudal estaba bastante aliado con el poder, o sea, la iglesia, en ese entonces, que era el mayor terrateniente de Europa. Teniendo esta institución, lo que viene a hacer la iglesia un poco es parasitear, ser un parásito de los trabajadores en cuanto a la cantidad de impuestos que había en la época. O sea, es increíble. Había impuestos. Cuando te morís por respirar, impuesto al matrimonio que es de diferente feudo. De hecho, hay un impuesto que es el talash, que es como plata random que te puede pedir la iglesia porque sí, y es como el peor impuesto de todos, seguido del diezmo, que también es como una plata que hay que dar constantemente a la iglesia para que esta funcione, sobreviva y tal. Pero obviamente son tantos los impuestos que la gente empieza a sentir ya odio por la iglesia, por ende
con todas las justificativas del mundo empiezan estas rebeliones. Hay muchas más estrategias que luego nos empieza a contar Federici. Federici es un poco así, nos cuenta un poquito acá y después nos termina de contar allá. Pero bueno, yo quiero hacer un resumen. No lo voy a estructurar tanto, voy a darlo como yo lo fui leyendo, me fui anotando acá, en orden cronológico de esa lectura. Entonces nos vuelve a contar cosas como qué estrategias tenían, además de lo que les conté. Y era, por ejemplo, son muy parecidas, ¿no? La desgana, ser vago, el disimulo, la falsa docilidad. También, esto me sorprendió, la ignorancia fingida. Me encanta, me encanta. La deserción, como les digo, el ser nómade, el robar, contrabandear. Y bueno, como ya vimos, no solo se implementó con esto al servicio de seguridad, sino que también leyes o un poco más de medidas regulatorias ante esto. El siguiente inciso se llama libertad y división social, que comprende del siglo XII al siglo XV. Acá no estamos siendo cronológicos, es como que ahora estamos hablando de cómo eran las luchas antifeudales. Federici lo habla desde el siglo V al siglo XV y después vuelve a retomar del siglo V al siglo XV con otras cositas. Acá seguimos hablando de las luchas antifeudales. Y, como les decía también, el dinero, estos impuestos... Bueno, acá surge el dinero, eso también hay que mencionarlo. O sea, estos impuestos se cobran con dinero. Antes no existía el dinero, lo que existían eran intercambios de servicios, en todo caso, de funciones manuales que uno podía hacer o de cosas que uno crea, pero no existía el dinero. Cuando se crea el dinero, ya acá por lo que empezamos a ver, empiezan los problemas. ¿Por qué? No solo por estos impuestos, sino que también esto implica que haya que haber un tipo de regulación que controle el dinero. Y estos son los fueros, que son como mini constituciones que cada lugar tiene y que son un conjunto de privilegios y regularizaciones. Obviamente privilegios para la clase alta y regularizaciones para la clase baja. Si bien podemos decir que esto un poco redujo los arrestos arbitrarios que existían en la época por el abuso de poder de la iglesia y que un poco detuvo este abuso de autoridad, no podemos dejar de obviar el hecho, o sea, no podemos obviar el hecho de que esto también creó las clases sociales. O sea, el hecho de que alguien tenga más y alguien tenga menos. También el surgimiento del dinero, obviamente dio el surgimiento del salario, pero también dio lugar a este proceso de proletarización, es decir, pasar de ser un campesino que trabaja lo justo y necesario para vivir, a ya ser un trabajador que tiene que explotarse todos los días, 8 horas, para apenas conseguir sobrevivir. Bueno, esto se da en este periodo. Para las mujeres, el tipo de regulaciones que habían tenían que ver con deshacerse de la autonomía que tenían. Por ejemplo, ellas no podían heredar tierras, entonces siempre iban a ser de alguna forma dependientes de algún hombre. Además, este proceso hizo que se tuviesen que trasladar a las ciudades. Si bien al principio se dice que, bueno, sus primeros trabajos o los primeros trabajos que ellas ejercían venían desde la prostitución, ser sirvientas, hilanderas, comerciantes o miembros de gremios menores. O sea, a finales del siglo XV las mujeres que se habían trasladado a la ciudad eran pobres. Pero un poco a medida que pasa el tiempo, un poco logran conquistar algo de terreno y ya empiezan a practicar oficios como la educación, la medicina, específicamente cosas como cirugía. Además de que empiezan a tomar y a formar gremios un poco más complejos, ¿no? Como por ejemplo el gremio de la seda. Pasamos al siguiente inciso, que este me gustó bastante, que es el de movimientos milenaristas y heréticos. Comprende del siglo XII al siglo XIII. Básicamente, toda esta gente que estaba enojada con el poder, con la iglesia, con todos estos impuestos, empiezan como a unirse, aliarse en formato de gremios, en formato de comunas, en formatos diversos, pero en sí todos tienen el mismo origen, ¿no? Que es el odio a la iglesia, al orden eclesiástico, al Estado, a todas estas regulaciones que empiezan a surgir. Se los describe como movimientos de oposición popular, atentos a eso, y por supuesto contra el orden feudal y la iglesia. Por un lado nos cuenta que tenemos los milenaristas y los heréticos, como les decía en el título. Los milenaristas no hablan mucho, simplemente dice que tal vez eran quizás los más desorganizados en esta cuestión, como que sentían esta rabia por los impuestos, pero no la sabían como dirigir o apuntar bien hacia algún lugar, no tenían como una ideología en sí o ciertos fundamentos claves, sino que estaban como... Tenían ira y se organizaban como podían, pero no hacían mucho para combatir el poder. A diferencia de los heréticos, quienes sí tenían ya una visión bastante clara, estaban bastante despiertos, entendían perfecto lo que les estaba pasando y lo que se estaba por venir, que era el capitalismo, y por eso era que eran tan rebeldes, no había forma de hacerles entender que había que convertirse en obrero y aislarse en la casa y trabajar, o que las mujeres eran menos. De hecho, esto nos viene a contar, nos describe bastante a los movimientos heréticos,
y son los que más vamos a desarrollar. Entonces, los movimientos heréticos, como les decía, denunciaban a la iglesia. No solo porque la iglesia no representaba nada de lo que decía la Biblia, sino que encima la Biblia tampoco les gustaba mucho. Les gustaba solamente a partir del Nuevo Testamento, que es donde aparece Jesús. Pero toda la parte anterior, que es la parte de Dios, ese Dios no les gusta nada. O sea, a mí tampoco. O sea, si lo piensan, es un Dios asesino, muy thirsty, muy pesado, como todo el tiempo todo tiene que ser sobre él, hacer sacrificios por él, demostrarle que lo amás. Es muy pesada, muy egocéntrica, muy narcisista. Además, la iglesia estaba haciendo como todo lo contrario a lo que se supone que estaba predicando, que era no tener tierra, no tener propiedades, no acumular dinero, no sé, no adorar símbolos. Había como muchas contradicciones que esta gente percibía, como las percibimos hoy, que ya son de por sí hoy son difíciles de hablar. Pero bueno, ellos ya lo veían, ya estaban despiertos con esto y por eso los odiaban. Y no había forma de que la iglesia, bueno, intente negociar con ellos, intente decir, bueno, te doy un poco de derechos. No. Los heréticos no querían que directamente existiese el poder. Entonces, por ejemplo, se nos mencionan las comunidades o a las sectas taboristas, que ellos básicamente eran como comunistas. Ellos tenían propiedades comunales, promulgaban la igualdad total, la emancipación de las mujeres. De hecho, en estas sectas las mujeres también combatían, estaban armadas. Tenemos los cátaros, que eran antinatalistas, antimatrimonio y hasta eran vegetarianos. Los valdenenses, tenemos los pobres de Lyon, que solo vivían de limosnas. Tenemos a los espirituales, a los apostólicos, que eran gente que vivía más tipo Jesús, y a los taboristas, que también eran básicamente como comunistas, o sea, lo que hoy entendemos como comunista, no, por supuesto que no eran de la doctrina de Marx, pero para lo que hoy entendemos se manejaban de esa forma. Aún así podemos decir que hay muchos tipos de herejes, pero sí coinciden todos en que sus orígenes son la corrupción de la iglesia, pero aún así todos van a tener como diferentes cosmologías o diferentes visiones del mundo, diferentes religiones. Hay algunos que tienen religiones con dos dioses, hay muchos que toman la religión católica, pero solamente toman la parte de Jesús, no tanto la parte de ese Dios benevolente del Nuevo Testamento, perdón, del Primer Testamento, del Viejo Testamento. Habían algunos que, por ejemplo, promulgaban que no haya sexo, que no cometer sexo, no reproducirse, no traer nadie más al mundo, porque eso sería traer a un esclavo, traer a otra persona a sufrir a este mundo material, en donde nuestro espíritu está encerrado en nuestro cuerpo. Es otro tipo de cosmología, es otro tipo de cosmovisión, pero sin embargo, por ejemplo, hoy en día la mayoría de las comunidades, vamos a decir así, de las personas que promulgan la abstinencia sexual, tienen algún tipo de trasfondo misógino siempre, y sin embargo, con los herejes no, como les decía, los herejes promulgan la igualdad. Ellos ven a las mujeres como hermanas, como iguales, como pares. Están en contra de esta visión del mundo donde la mujer es inferior. Otro detalle bastante importante que se nos menciona acá es cómo la iglesia controlaba la reproducción. Ellos podían decidir quién se reproducía, quién no, cuándo tenía que hacerlo, si no podía hacerlo durante este periodo porque había escasez. Ellos intentaban regular la natalidad, la reproducción, el sexo, a todo lo que daban. De hecho, convirtieron el sexo en una ciencia, en algo que tenían bastante delimitado cómo hacerlo, para cuándo hacerlo, en qué posición se podía hacer, que era solo una. Ellos intentaban controlar todo y, por ejemplo, si vos no tenías una tierra a la cual le ibas a poder heredar a tus hijos, no podías reproducirte. Es decir, el control poblacional estaba un poco mediado y controlado según quienes puedan y tengan los privilegios para hacerlo, según la iglesia, obvio. Igual a la iglesia siempre le va a importar que la reproducción exista y mantenerla, es decir, que no exista el aborto, por ejemplo, que no existan los métodos anticonceptivos. De hecho, da un castigo muy fuerte a los infanticidios. Todo tipo de actividad sexual que no sea para la reproducción lo va a castigar. Y a mí me llamó mucha la atención que es que incluso en momentos de crisis, la iglesia sigue controlando y sigue promulgando la reproducción. Pese a que todo el mundo está como, no hay comida, no hay tierra, no hay nada, ¿por qué nos seguiríamos reproduciendo? ¿Por qué traer a alguien a este mundo a sufrir en estas condiciones? No tiene sentido. Pero la iglesia aún así se impone porque un poco para ellos la realidad material jamás puede ser más poderosa que Dios. Entonces, sus planes, el plan divino de Dios y el plan divino de la iglesia, mejor dicho, no puede ser interrumpido ni por una crisis ni por nada, porque eso sería admitir que la realidad material es más poderosa que esta visión espiritual y del Dios que ellos tienen, donde de última dejar el cuerpo no significa nada, ya que su alma o su espíritu los esperará luego en el paraíso. Entonces, esas son un poco las justificaciones que tiene la iglesia y me encontré bastante interesante. Creo que no se menciona en el libro, esto es algo que investigué yo.
pero bueno, vale la pena también mencionarlo. Tuve que investigarlo porque cuando lo leí no me quedó muy claro esta parte del libro. Pero bueno, ¿cómo era el tema de las mujeres con la herejía? Para el siguiente inciso nos vuelve a repetir un poco esto, pero nos agrega algo más, que es que, por ejemplo, los abortos son métodos anticonceptivos en esta época o son practicados como métodos anticonceptivos. Y que, bueno, por supuesto, esto es un gran problema para la iglesia. La iglesia siempre intentó perseguir, matar, buscar y desaparecer a todos los herejes posibles. Pero en la época habían demasiados, era demasiado popular odiar a la iglesia. Habían razones también, por el que el poder, para deshacerse de ellos, no solo creó las cruzadas, que fueron unas guerras interminables que acabaron con muchísimos de la población hereje, pero lo que se rescata acá es el mito de los luciferianos. ¿Qué son los luciferianos? Bueno, son un mito, no existieron, pero fue necesario crear este mito para decir que, por ejemplo, los herejes empiezan a tener relación con el diablo a través de cosas como el sexo con animales, donde el diablo poseía un animal y entonces practicaban orgías y todo tipo de cosas. Este mito es un poco para empezar a deshumanizar al hereje y entonces tener razones ya para que toda la sociedad también se alíe en esta lucha contra este enemigo externo que se empezó a crear, la Inquisición y la Iglesia. El siguiente inciso es de las luchas urbanas que van desde el siglo XIII al siglo XIV. Acá se nos cuenta sobre una alianza que hubo entre el campesinado y los proletariados de las ciudades. Esta alianza surgió porque claramente tenían al mismo enemigo y porque también ya se estaba aliando la nobleza con los mercaderes que tenían un poco más de acceso ya económico y que estaban aumentando su poder. Estas luchas urbanas se caracterizan por ser bastante comunitarias y, como les digo, por lo que hoy entendemos como comunismo. Ellos entendían que la riqueza del noble provenía del trabajo del obrero, del trabajador. Valoraban también el trabajo manual y tenían como cierto desapego a esta idea de las riquezas, como que odiaban tanto que hasta incluso defendían vestirse mal, vestirse como pobre. Había una exaltación de la pobreza porque había un enojo y un descontento con el poder. Totalmente opuesto al mundo en el que vivimos ahora, donde todos somos aspiracionistas y queremos vernos como el poder. Entonces, ya para esta época, estamos casi que en finales del siglo XIV, ya para esta época, creo que el siglo XIV, siglo XV, si no me equivoco, tenemos entonces con que ya hay rebeliones que están llegando al punto de ser guerras casi. Algunas de ellas tuvieron éxito, otras no tanto, en otras se mataron a todos. Se nos mencionan un par, por ejemplo, los voy a mencionar, espero que no me quede muy largo, pero tenemos los Flandes, que son en Bélgica, en la ciudad de Brujas y Gante. Tenemos una dictadura del proletariado que se llegó a cometer en estas ciudades y que se puede ver como un caso de éxito quizás, pero no era el caso de la mayoría. La verdad que la mayoría fueron asesinados y perseguidos. Como puede ser el caso de en Florencia, Italia, en el año 1382, donde los trabajadores de la lana, Ciompi, ellos exigían derechos, estaban como un poco más pacifistas en la cuestión y bueno, nada, los mataron de hambre. Habían algunos que hacían cosas como guerra psicológica, donde por ejemplo se colgaban crucifijos en los campos de cultivo, además de otro tipo de amenazas que básicamente, creo que esto fue en Cataluña, y lo mismo, o sea, lo que generó fue bastante pánico en la sociedad alta, en la clase alta del momento y básicamente en el poder. O sea, la gente de bien estaba aterrada. Me parece muy bien. Y sin embargo, para el siglo XIV al siglo XVI llega la peste negra. Básicamente fue una pandemia que acabó con la vida de 1/3 de la población de Europa, entre ellos obviamente feudales y muchos trabajadores. Esto hizo también con que mucha gente diga, che, yo no quiero trabajar más. Como no, o sea, ya no da más la situación. Quiero tener sexo como se me cante, quiero poder hacer lo que se me cante, o sea, disfrutar mi vida o mis últimos momentos de vida disfrutando. Entonces, dejaron de trabajar. Eso me parece muy curioso porque, por ejemplo, en la pandemia que tuvimos en el 2020, nosotros hicimos todo lo contrario, como nos esforzamos por defender el trabajo y acá en la Edad Media no, estaban mucho más despiertos, lo habían entendido totalmente. No sé si me gusta mucho la idea de juntarse a intercambiar fluidos, pero sí me gusta esta idea de que, bueno, o sea, en un momento como este, no está concebido la idea de trabajar. Al escasear estos trabajadores, porque ahora ya no querían trabajar, un poco que aumenta el tipo de salario, porque ya no hay tanta oferta para contratar. Y además estaban como muy pedidores de cosas, como que si me vas a hacer trabajar, me tenés que pagar el triple, tengo que tener estos derechos, me vas a reducir la cantidad de horas en la jornada laboral. Y de hecho muchos de estos derechos se consiguieron, porque posta era mucha la escasez, tuvo que haber muchísima gestión en
en eliminar esto. Y ahora lo vamos a ver, o sea, estamos hablando de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no fue un efecto que vino de la nada, un momento aleatorio que tuvimos en la historia. O sea, esto fue un largo proceso para convertirnos estos seres humanos lobos que éramos antes en estos seres humanos perros que somos ahora, caniches casi, totalmente fragilizados, totalmente desautomatizados de todo, o sea, totalmente adiestrados. Piensen que esta falta de trabajadores hizo con que muchas tierras se liberen también, porque se podrían las cosechas, el ganado se dispersaba, ya no había gente que las mantenga. Entonces, esta amenaza que tenía el poder con respecto a, bueno, ellos tienen todas las tierras, un poco medio que se empezó a fragilizarse, y acá se rompe esta relación social con el orden feudal. Es decir, la peste negra de alguna forma terminó modificando las relaciones de poder que habían. Pero bueno, el poder no se iba a quedar quieto, por supuesto, y acá se empezaron a implementar cosas como por ejemplo la desaparición de personas, ¿no? Como en la dictadura. Además de que estas manifestaciones, como les decía, se empezaron a convertir ya en guerras, y además estos nuevos sueldos que tenían los trabajadores, en el que casi que hasta triplicaban el valor de lo que cobraban antes, empezó a haber como una crisis de identidad donde el feudo empezó a odiar que ahora los esclavos y los siervos puedan y tengan acceso a prendas de ropa, por ejemplo, y que se vean como ellos. El siguiente inciso se llama Política sexual, el surgimiento del Estado y la contrarrevolución. Piensen que ante todas estas manifestaciones, todas estas luchas antifeudales, tal, dio lugar a que socialmente se construya una cierta solidaridad mutua, como de todos somos pares, de todos somos trabajadores, todos somos clase baja, por ende todos luchamos contra el mismo enemigo. Sin embargo, acá, en este periodo donde el poder estaba entrando en crisis, lanza una carta horrible que es básicamente legalizar violar mujeres. Esto se hizo para romper y debilitar esta solidaridad que se había construido durante las huelgas. Para las mujeres que eran violadas, básicamente solo les quedaba trasladarse a las ciudades, un poco porque su reputación quedaba destruidísima, y aparte piensen que si se legalizó violar mujeres era algo que podían practicar en la calle, o sea, se violaban mujeres en grupo en la vía pública. Pero bueno, seguimos. Como les venía diciendo, la reputación de estas mujeres quedaba destruidísima después de haber sido violadas, por lo que tenían que irse a otras ciudades, donde practicarían oficios, muchas de ellas como prostitutas. Y es acá también donde se crean los burdeles. Bueno, se institucionalizan los burdeles, de hecho, ya que son de dominio municipal y se pagan con impuestos. Esto es muy curioso porque entonces se está reconociendo la prostitución como un servicio público. Un poco los burdeles fueron utilizados para desmantelar esta insurrección de los trabajadores, y además se decía que con esto se podría curar la homosexualidad. Además de que esto implicaría que cuando algo no se puede controlar de la sociedad, lo que hace el Estado es regularizarlo o ponerlo en algún lugar en donde todavía el poder siga teniendo el control sobre estas personas y por ende de sus actividades. Es decir, el Estado está controlando dónde y cómo te podés liberar, digamos, con tus deseos o tus necesidades o lo que sea, y le está dando un marco legal, un marco limpio, que son los burdeles, como lo regulariza. O sea, este nivel de regularización y tal, al final es para controlar y mantener todavía al trabajador. No para ahora brindarle nuevos derechos a su sexualidad o algo por el estilo. No, sino que se está buscando controlarlos. Y como digo, también tenían otras creencias, como que a través de los bordeles se podía curar la homosexualidad. Well, un poco acá podemos ver cómo el Estado empieza a surgir, ¿no? Con todas estas nuevas regulaciones, nuevos espacios. O sea, ya el Estado empieza a ser una institución al igual que la Iglesia. Y empieza con estas cositas, ¿no? Como estas regulaciones, sobre todo estas regulaciones de lo que es la vida cotidiana de las personas. El Estado siempre pareciera que se va a intrometer en nuestras vidas y en nuestros asuntos privados, hasta incluso nuestra sexualidad, nuestra reproducción y nuestros deseos, por supuesto. Pero bueno, acá termina el capítulo 1. Voy a seguir después en el capítulo 2. Muchas gracias por quedarse. Si les gustó, pueden unirse acá abajo. Dejo toda la información a todas mis redes sociales. Información sobre el club de lectura si es que lo vamos a hacer. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.